En el encuentro de hoy estudiaremos los siguientes temas. Organizaciones, veremos cuál es su definición, qué elementos la componen y cuáles son los fines que puede tener una organización. Estudiaremos también el organigrama, que es la estructura formal de una organización, veremos su definición, cómo se puede departamentalizar una organización y los distintos tipos de organigrama que existen. Además, estudiaremos los niveles jerárquicos que puede tener una organización y de acuerdo a esto, qué tipo de información recibe cada uno de ellos. Por último, veremos el proceso de administración, cuáles son las funciones básicas de la administración y cuál es el objetivo de cada una de ellas. Vamos a comenzar entonces con las organizaciones. Las organizaciones son un sistema social compuesto por un grupo de personas que, mediante la utilización de recursos, desarrollan actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un contexto con el que establecen una influencia recíproca. Del concepto se desglosan distintos elementos que se ven citados en esta filmina. Comenzando por el primero, podemos mencionar que es el grupo humano. Sin las personas, una organización no existiría. Según el tipo de organización que estudiemos, variará el número de sus integrantes, desde unos pocos a cientos o miles, como el caso de escuelas, clubes, hospitales, por lo que se hace necesario un sistema de dirección y administración representando por uno o más individuos que mantienen una relación jerárquica y que coordinan los esfuerzos de todos y los recursos disponibles. Por supuesto que las organizaciones tienen fines y objetivos por alcanzar. El objetivo de la organización podrá ser la obtención de ganancias o bien el logro de otros fines, ya sea deportivos, sociales, espirituales, de beneficencia, culturales, ecológicos, entre otros. Estos objetivos van a ser el para qué existe dicha organización. Son el alma de la empresa y mediante ellos se va a definir la visión y la misión de la misma. Dichos objetivos no se pueden alcanzar sin realizar determinadas actividades. Estas tareas que se desempeñan dependen del objetivo propuesto. En las organizaciones se dividen las diferentes tareas y se las coordina otorgando funciones que conllevan una responsabilidad a las personas que trabajan en ellas, lo que se conoce con el nombre de estructura de la organización. También lo estudiaremos como organigrama. Por supuesto que toda organización responde a un entorno en el cual se encuentra, del cual va a recibir distintos tipos de información y condiciones que van a hacer que la organización se vaya acomodando y flexibilizando a la realidad en la cual se encuentra realizando sus actividades. El entorno o contexto está dado por el medio ambiente en el cual se encuentra inserta y actúa dicha organización. Existen diferentes características sociales, geográficas, económicas, jurídicas y otras. Cabe aclarar que las determinaciones políticas son muy importantes en el entorno de una organización, por lo cual la misma va a tener que ir determinando y tomando definiciones para poder alcanzar sus objetivos. Antes de comenzar, vamos a repasar la definición de organigrama y vamos a encuadrarlo dentro de una organización. Bien, recordarán ustedes que uno de los elementos cuando definíamos la organización es que tiene una estructura formal.
todas las organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas, responden a una estructura formal que les da un orden y una organización para poder trabajar y cumplir las metas y los fines que tiene dicha organización. Esta estructura lo que va a definir son los distintos roles y funciones que tiene la organización para poder desempeñarse de una manera eficiente. Bien, repasando la definición, nos dice que el organigrama es la representación parcial mediante un diagrama de la estructura formal de una organización. Esta representación puede ser mediante la departamentalización por función o funcional, en donde lo que se muestra en esta imagen son los bloques que responden a las distintas funciones que se tienen dentro de esta organización, como por ejemplo en la imagen que se muestra en esta filmina en color naranja, en la que está en la parte superior, se puede ver en un primer comienzo un gerente general que tiene por subordinados la gerencia de ventas, la gerencia de compras y la gerencia de contaduría, y por debajo de la gerencia de ventas podemos encontrar un jefe de turno mañana que tiene por debajo distintas personas cumpliendo el rol de vendedores, y un jefe de turno tarde que también tiene asignado un grupo de personas que son los vendedores, que son quienes van a realizar el trabajo operativo. Entonces, de esta manera podemos leerlo de forma vertical las distintas funciones que se encuentran dentro de la organización con su jerarquía asignada. La departamentalización por función es la manera más frecuente de representar a las distintas organizaciones. De todas maneras, no tenemos que dejar de mencionar que también se puede realizar por producto o por cliente. Por producto es el caso de las organizaciones que son grandes y que tienen productos diversos que responden a distintos procesos o a distintas formas o métodos de fabricación. Este podría ser el caso, por ejemplo, de la fábrica de Philips, que todos los conocemos mayormente por sus productos tecnológicos, como lo son televisores o, por ejemplo, iluminarias o electrodomésticos pequeños, como tostadoras o pavas eléctricas, y que también realiza otros productos destinados a otro mercado, que son, por ejemplo, la línea Avent, donde se fabrican productos destinados a bebés y a la maternidad. Entonces, cuando tenemos una organización que tiene una diversa cantidad de productos, los cuales son muy diferentes en sus procesos de fabricación, se puede realizar un organigrama por producto. Es decir, el mismo va a estar mandado por la línea de productos que vamos a estudiar, cuyo proceso va a necesitar o va a requerir distintas funciones o tipos de trabajo con capacidades muy distintas para poder lograr estos productos. Por último, y no menos importante, se encuentra la departamentalización por cliente. Esta manera de ejecutar el organigrama es muy conveniente para empresas que tienen mercados o clientes que se encuentran ubicados, por ejemplo, en zonas geográficas diferentes. Puede ser un ejemplo de esta organización empresas logísticas como por ejemplo Mercado Libre, Córdoba Vende, o yéndonos al servicio directo, por ejemplo, lo que son los servicios de correo. Bien, estas organizaciones tienden a organizarse por los tipos de cliente. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en Córdoba capital
y se van a manejar con un cierto monto. Entonces fíjense ya cómo hasta el precio que le van a poner a su servicio va a depender del cliente, como por ejemplo aquellos clientes que se encuentran en las zonas aledañas a Córdoba o aquellos que se encuentran en otras provincias. Esta sería una forma de organizar las funciones de la organización en base al cliente al cual nosotros queremos atender sus necesidades. Es una manera un poco más eficiente de organizar la estructura formal de cualquier organización que responde a la demanda por tipo de cliente y no se va a basar en la fabricación del producto. Habiendo repasado la departamentalización por la cual se puede ejecutar la estructura formal de una organización, vamos a introducirnos en la simbología para representar un organigrama. Esta simbología responde a una estandarización por la cual todos los organigramas permiten leerse de la misma manera. Entonces, son diversos símbolos que nos van a ayudar a la interpretación de los organigramas. Vamos a comenzar por el entagrama, que es un rectángulo en el cual se va a escribir o tipear la primera función y todas las funciones que querramos representar en el organigrama. Vamos a unir esta función con líneas continuas, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, según querramos mostrar o graficar el organigrama, para relacionar esta primera función con las demás. Cuando se trata de funciones con el mismo nivel jerárquico, deben ir de manera paralela, es decir, en el mismo nivel de lectura. Ya sea que se trate que lo vamos a graficar de manera vertical, es decir, una debajo de la otra de acuerdo a su nivel de dependencia, o de manera horizontal, donde se van a encontrar de izquierda a derecha, de mayor a menor jerarquía. Entonces, las líneas continuas van a referir a una relación de dependencia funcional directa, es decir, vamos a estar mostrando el personal que depende de la organización. Bien, cabe aclarar que estas líneas deben surgir de la parte del medio del entagrama al cual va a depender o del cual va a surgir la próxima función y debe llegar a la parte del medio del próximo entagrama. De esta manera nos va a permitir una clara lectura de la responsabilidad y dependencia que existe entre una función y la otra. Bien, vamos a comenzar a leer el caso de Federada SRL y a analizar la ejecución de su estructura formal. La empresa Federada SRL es una organización dedicada a la presentación de servicios de franqueos y encomiendas. Su actividad principal es la distribución de cartas y encomiendas en la provincia de Córdoba y provincias vecinas. La empresa está representada por el gerente general, Pablo Malpaso, y por los gerentes medios responsables de las siguientes áreas: ventas, servicios logísticos, administración y recursos humanos. Bien, entonces hasta allí podemos graficar el primer entagrama donde vamos a colocar el gerente general y por debajo de él, unido con una línea continua, vamos
a graficar los integramas que van a representar las gerencias de ventas, de servicios logísticos, de administración y de recursos humanos, todas en la misma línea horizontal. Continuando con el texto, cita que la empresa comercializa sus servicios a grandes y medianas empresas, las que constituyen en sus clientes más importantes. Las ventas están divididas en dos grandes grupos, ventas pymes y ventas grandes clientes, grupos que a su vez son entendidos por separado dado el volumen de facturación que posee cada uno. Hasta allí entonces tenemos que debajo de las gerencias de ventas vamos a colocar dos bloques, uno llamado ventas pymes y otros grandes clientes. Continuando con el texto, nos dice que los servicios de logística, de distribución, se manejan también por separado. Por un lado se encuentran los envíos al interior de Córdoba y por el otro lado los envíos a provincias vecinas. Entonces vamos a graficar debajo de servicios logísticos dos bloques, uno llamado interior y otro llamado provincias vecinas. Bien, continuando con el texto, dice que además Federada SRL cuenta con los departamentos de tesorería, contaduría y proveedores. Hacemos un parate acá y nos fijamos que en este momento está hablando de departamentos y no de gerencias. Si bien no aclara a qué gerencia mencionada anteriormente dependen tesorería, contaduría y proveedores, lo más lógico es que dentro de las mencionadas estén las tres bajo la gerencia de administración. Entonces, nos ubicamos en el organigrama debajo del bloque o entagrama que dice gerencia de administración y graficamos un bloque para tesorería, un bloque para contaduría y un bloque destinado a proveedores. Continuamos leyendo el texto. Para una eficaz y eficiente administración, se ha delegado la liquidación de sueldos al área de recursos humanos. Para mejorar el desempeño del personal, en 2011 se incorporó el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. Entonces, nos vamos al organigrama y debajo de la gerencia de recursos humanos vamos a mencionar y a graficar estos bloques que estamos leyendo. Vamos a poner uno para capacitación y desarrollo de personal y otro destinado a la liquidación de sueldos. Por último, el texto dice, en 2011 se incorporaron dos asesores externos, un auditor contable interno y un asesor legal en materia de contrataciones. Bien, entonces en este momento vamos a graficar estas asesorías. Recuerden que las mismas se grafican o se unen a los entagramas de los cuales dependen con una línea de guiones, una línea de puntos distinta a la línea continua que veníamos utilizando hasta el momento. Entonces, vamos a graficar el entagrama de auditor contable interno unido a contaduría y el entagrama de asesoramiento legal unido a la gerencia de recursos humanos. Bien, ahora vamos a realizar un análisis de acuerdo a las dependencias que tenemos. Como mencionábamos anteriormente, leyendo el caso, habíamos visto que en esta organización se encuentran dos relaciones. Una de tipo directa, que son aquellas donde utilizamos la línea continua que nos grafica las distintas áreas y dependencias que componen a la organización. Y luego dos organismos o dos bloques de staff
que asesoran a distintos departamentos o gerencias de la organización que están unidas con líneas de puntos. Continuando con el análisis del organigrama que realizamos, podemos ver dos diferentes tipos de departamentalización utilizados en esta gráfica de organigrama. Podemos ver que hay una departamentalización funcional, es decir, que nos indica los distintos roles que se cumplen en la organización, y en esta filmina lo mostramos enmarcados en puntos rojos. Fíjense que son aquellos que claramente nos indican qué roles se cumplen, como por ejemplo las distintas gerencias o las funciones de tesorería, proveedores, contaduría, liquidación de sueldos y capacitación y desarrollo del personal. También se ha utilizado la departamentalización por cliente y podemos ver cómo la gerencia de ventas se organiza por los tipos de organización que son clientes de Federada SRL, que son las pymes y grandes clientes. Y a su vez, la gerencia de servicios logísticos también se ha organizado por cliente, destinando una función para el interior de Córdoba y otra para provincias vecinas. Hablemos de la organización del trabajo. En toda empresa, la organización de trabajo debe ser analizada verticalmente, es decir, que se distinguen tres niveles jerárquicos y de autoridad. Un primer nivel, llamado nivel estratégico, superior o político. Un segundo nivel, que es táctico, intermedio o ejecutivo, y el tercer nivel, que es operativo, inferior o técnico. Esta estructura se conoce como pirámide organizacional y se representa gráficamente como aparece en la figura izquierda. Hablemos del nivel estratégico, superior o político. Es el más elevado, los componen los propietarios o accionistas, los directivos y los altos ejecutivos. Allí se toman las decisiones y se establecen los objetivos direccionales o globales de la empresa. También en él se determinan las estrategias y políticas institucionales para su logro. En este nivel encontramos, por ejemplo, al presidente de una empresa automotriz o el gerente general de un supermercado. El nivel táctico está representado por la gerencia media, es decir, por los responsables máximos de cada una de las áreas que integran el nivel que depende del gerente general. Ellos establecen tácticas subordinadas a los objetivos y estrategias fijadas en el nivel superior. También realizan presupuestos para asignar los recursos y programan, coordinan y controlan las operaciones de los niveles inferiores para que se logren las metas fijadas. Son ejemplos de gerencias de áreas las de comercialización, producción, recursos humanos, informática y otras áreas. Por último, y no menos importante, se encuentra el nivel operativo inferior o técnico. En él se ubican las personas que tienen asignadas tareas rutinarias y programadas. Es el nivel más numeroso generalmente, ya que aquí se encuentra la fuerza de trabajo que le permite a la empresa desarrollarse. Por ejemplo, los obreros, los operarios, los vendedores y los auxiliares. De acuerdo al nivel jerárquico estudiado, será el tipo de planeación que se tendrá que realizar para poder lograr los fines establecidos.
Toda empresa diseña planes para el logro de sus objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, que va a depender de su tamaño y de la cantidad de productos y clientes que tenga, ya que esto implica qué cantidad de planes se deben realizar, actividades a ejecutar y recursos a tener en cuenta. Entonces, la planificación estratégica es siempre a largo plazo. Es la planeación de tipo nivel general proyectada al logro de los objetivos institucionales de la empresa y que tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción que van a radicar en toda la organización. Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados y las políticas generales que orientarán la adquisición y la administración de tales recursos, considerando a la empresa como una identidad total. La planificación táctica, en cambio, se realiza en el nivel departamental. Es proyectada a mediano plazo, en general, para el ejercicio anual. Incluye a todos los departamentos y abarca sus recursos específicos. Se preocupa por alcanzar los objetivos departamentales. Se halla definida en el nivel medio para cada departamento de la empresa. Por último, la planeación operacional, donde se realiza para cada tarea o actividad. Es proyectada a corto plazo, para el futuro inmediato. Incluye tarea o actividad por separado y se preocupa por alcanzar metas específicas. Está definida en el nivel operacional para cada tarea o actividad que se realiza. Podemos ver entonces el análisis de los niveles jerárquicos y tipos de información para el caso Federada SRL. Como vemos en el organigrama realizado, podemos encontrar un nivel estratégico al cual corresponde el gerente general, un nivel táctico al cual corresponden las gerencias de ventas, servicios logísticos, administración y recursos humanos, y por último, un nivel operativo en donde se encuentran las áreas de pymes, grandes clientes, ventas interior y provincias vecinas, contaduría, proveedores, tesorería, liquidación de sueldos y capacitación y desarrollo del personal. Según lo estudiado, a cada gerencia le va a corresponder distinto tipo de información debido a que el panorama al cual tiene visión cada una es diferente y la frecuencia de plazo también lo es. Entonces, la gerencia general va a estar pensando a largo plazo. Para ello va a estudiar la misión, la visión, las políticas extranjeras, el contexto de la organización, donde todo esto va a influir seguramente en las políticas internas de la organización, en la definición de los proveedores a quienes van a comprar, en la definición de los clientes a quienes conviene vender, de acuerdo a las políticas internacionales que estén rigiendo en el momento. En cambio, en un nivel táctico se va a pensar a mediano plazo. Se va a pensar en la administración de los recursos, en el cumplimiento de objetivos mensuales y en estrategias de ejecución. Para un nivel operativo, estamos pensando en un corto plazo. Ya hay medición de objetivos diarios y semanales. El personal se junta por unidad funcional y va estableciendo todos los días las acciones que se van a realizar y al finalizar la jornada, se evalúan los objetivos cumplidos.
Luego hay un control de stock de los distintos recursos necesarios y también se dan tareas administrativas como por ejemplo la solicitud de horas de trabajo. La administración es un proceso que consiste en combinar de forma óptima los recursos de un ente para alcanzar sus objetivos. Un adecuado proceso de administración permitirá a la organización alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que la misma persigue. El proceso administrativo es entonces un conjunto de tareas coordinadas que se ha tratado de agrupar mediante 4 funciones que se cumplen de manera simultánea y que además se retroalimentan constantemente. Estas son planificación, organización, dirección y control. Bien, vamos a aclarar el concepto de eficiencia y eficacia. Eficiencia significa hacer las cosas de manera óptima. Es decir, nos referimos a la relación que existe entre insumos y producción. Partiendo de recursos escasos, los administradores deben procurar el uso más eficiente de ellos. La administración, por tanto, está comprometida con minimizar los costos de los recursos, pero también está interesada en conseguir que estas actividades se cumplan. Entonces podemos diferenciar dos tipos de eficiencia. La eficiencia económica, que es el logro de los objetivos marcados con los menores costos posibles, y la eficiencia técnica, que refiere al logro de los objetivos partiendo de los recursos que se disponen. Cuando hablamos de eficacia, hablamos del cumplimiento del objetivo. Entonces, si nosotros cumplimos el objetivo, fuimos eficaces. Ahora, ¿cómo sabemos si fuimos eficientes o no? Entonces tenemos que comparar la cantidad de recursos planificados que había para dicho cumplimiento de objetivo con la cantidad de recursos utilizados. Por ejemplo, el objetivo es que en una hora se fabriquen 100 piezas. Si yo logré fabricar las 100 piezas en una hora, entonces vamos a decir que fuimos eficaces. Ahora, podemos decir que fuimos eficientes si produjimos en esa hora, en vez de 100 piezas, 150 piezas. Es decir, que con el recurso del tiempo, en este caso, que eran 60 minutos, se produjeron en vez de 100 piezas, 150 piezas, por lo cual hubo una mejor utilización del tiempo. Otros ejemplos de eficiencia puede ser utilizar menos cantidad de material para la misma cantidad de productos elaborados o disminuir la cantidad de movimientos en el traslado logístico de distintos materiales. Vamos a comenzar a detallar las 4 etapas del proceso administrativo. La primera es la planificación, donde se define qué se hará en el futuro. Para esto, como primer paso, la organización va a definir su misión. El para qué existe la organización es el fundamento. Luego, definirá cuál es la visión, es decir, cómo se ve la organización de aquí a unos años. Entonces, para cumplir esto es que va a definir políticas, estrategias y programas de actividades en los cuales se va a basar esta organización para cumplir los fines establecidos. Una vez que tenemos esto definido, vamos a comenzar con la etapa de organización, es decir, el establecer cómo se va a hacer. Lo que se dijo anteriormente. Entonces se definen tanto los métodos como los recursos que van a ser necesarios para ejecutar las distintas acciones. Es necesario en este momento definir la estructura formal de la organización
Para esto nos va a ayudar la herramienta de organigrama. Allí vamos a definir todas las funciones que son necesarias para luego buscar los recursos humanos que van a tener que ejecutar dichas funciones. Como etapa siguiente vamos a tener la dirección. Este es el momento de ejecutar los planes establecidos. Entonces se debe coordinar y motivar para que se realicen las acciones que permiten llegar a los objetivos. Este es el momento de realizar un buen liderazgo, mantener al personal motivado y con el foco en el cumplimiento de las metas que cada unidad funcional de la organización tiene. Por último, llegamos a la etapa de control. En esta etapa se va a evaluar cómo se ha realizado lo planificado. Es muy necesario para esto contar con indicadores que vayan midiendo las actividades en cuanto a las metas y objetivos planteadas en la parte de planificación. De esta manera vamos a poder evaluar en qué etapa y en qué momento se desviaron las actividades y el cumplimiento de las mismas de los objetivos planteados. Fíjense cómo cada etapa no puede trabajar por separado, sino en una sincronización con la etapa anterior y con la siguiente. De esta manera se realiza y se genera una sinergia en la organización para la cual se van a poder cumplir todos los objetivos que se deseaban. Hemos llegado al final del encuentro. Espero que les haya sido útil el repaso del contenido visto hasta la clase número 5, junto a la solución del caso Federada SRL para poder implementar todos los conceptos estudiados en un caso práctico.